إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A continuación vamos a hablar de otro de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que está muy relacionado en su significado con los dos nombres anteriores que estudiamos, Al-Aziz y Al-Mutakabbir. En este caso vamos a hablar de Al-Jabbar, que se traduce como el que domina o el dominador. Él es Allah, quien no hay Dios sino Él, el Rey, el Purísimo, la paz, el que da seguridad, el vigilante, el irresistible, el compulsivo, el soberbio. Gloria a Allah por encima de lo que le asocian. Aquí el nombre Al-Jabbar se traduce como el compulsivo. Al-Jabbar o el dominador también significa el que obliga, el que restaura. Se encuentra en la estructura de sustantivo mubalaga o superlativo fa'al, ¿no? Si reemplazamos la palabra fa'al, que es la estructura, con la raíz, tendríamos Jabbar. Jabir es el que hace Jabbar, es decir, el que restaura o obliga. Jabbar es una forma más intensa que Jabir. También es el que realiza la acción, pero de una forma intensa. Entonces significa el que obliga y el completo restaurador, el que completamente somete, ¿no? Jabbar proviene de la raíz Jimba Ro. Jabbar significa presionar, obligar o forzar a alguien a hacer algo. Tiranizar o ser tirano. Allah nos dice en el Corán, y cuando atacan, lo hacen como tiranos. Y aquí la palabra como tiranos es Jabbarin. También en Sura Maryam, Allah nos revela las palabras de Isa cuando se presenta a la gente de Bani Israel y dice, y él, es decir, Allah, no me hizo una persona opresora ni rebelde. Y aquí el atributo de opresor es Jabbar, ¿no? Entonces vemos cómo ese atributo, cuando se utiliza para los seres humanos, da un significado de opresión y de tiranía. Otro de los significados de la palabra Jabbar es fuerte, alto, grandioso. Hay una expresión que se utiliza en árabe que es Nakhlatun Jabbara. Nakhlatun quiere decir una palmera de dátiles, Jabbara quiere decir que es alta, fuerte y que da muchos frutos. Cuando Bani Israel fue ordenado a entrar a la ciudad de Jerusalén, dijeron, en verdad ahí habita gente que es muy fuerte y poderosa. La palabra fuerte y poderosa en español, en árabe es Jabbarin, ¿no? Jabbarin quiere dar ese significado en este verso, ¿no? Es una fortaleza física y es poder. Entonces, el segundo significado implica un atributo de kibriya. Kibriya es un atributo de grandeza, ¿no? Entonces, este es el segundo significado de la palabra Jabbar. El tercer significado de la palabra Jabbar es reparar aquello que está roto y completar algo que es naqis. Naqis quiere decir deficiente o incompleto. Entonces, el tercer significado es restaurar, arreglar y hacer islah. Islah quiere decir reformación de algo. De la misma raíz proviene la palabra álgebra, ¿ok? Originalmente álgebra, lo cual significa que se arregla la ecuación. La palabra jabira significa la tablilla para fijar un hueso roto. Y la palabra Jabbar aparece 10 veces en el Corán, de las cuales solo una es para describir a Allah subhanahu wa ta'ala en el verso 23 de Surat al-Hashr, y las 9 veces restantes se utiliza para describir a personas opresoras y tiranas. Entonces tenemos 3 significados de Jabbar, ¿no? Tirano, opresor, en el primer significado, el que restaura, el que arregla, el que hace islah en el segundo significado o en el tercer significado, y algo que es fuerte, algo que tiene un tamaño grande, ¿no? Que es fuerte, que tiene un aspecto de kibriya. Estos son los 3 significados de la palabra Jabbar. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala se describa a sí mismo como Al-Jabbar?
Hay varias implicaciones o hay varios significados para este nombre cuando se refiere a Allah. El primero es que Él es quien obliga a su creación en aquello que Él ordena y prohíbe. En otras palabras, todo lo que Allah desee será ejecutado, porque Él es Al-Jabbar. Él tiene el control completo y absoluto sobre su creación. Entonces, el primer significado, el que obliga. Así que aquello que Él desea sucede. Siempre se da su deseo. Él es aquel que implementa su voluntad. Esto lo explicó el Sheikh Al-Khattabi. El segundo significado es el que es exaltado, elevado. Al-Ali fawqa al-halqihi. ¿Ok? Al-Ali, el elevado. Fawqa, sobre halqihi, su creación. En otras palabras, Él es el más grande. Esto implica que no hay nada más grande ni grandioso que Él. ¿Ok? Implica otro de sus atributos como Qawiyu, Azim, que significa el más fuerte, el más grandioso. Y también encierra el significado de Taul, que quiere decir es quien posee muchísimo y da al mismo tiempo muchísimo. Entonces vemos aquí el significado de supremacía, poder y autoridad, y estas pertenecen solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya hablamos el primer significado de Jabbar, el que obliga. Entonces Allah es el que obliga, Él es Al-Jabbar porque Él es el que obliga. Y en este segundo significado, Él es Al-Jabbar porque Él es el que es más grande, elevado, fuerte, poderoso y tiene autoridad sobre su creación. El tercer significado de Jabbar, como vimos en la explicación de Jabbar, es Al-Muslih. Quiere decir el que reforma, el que arregla, el que completa algo que es deficiente, ¿no? El que arregla las situaciones de su creación, el que arregla el corazón de los siervos, el que arregla los problemas de los siervos. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestros recursos están incompletos, porque lo están, nosotros recurrimos al Jabbar para que Él los complete. Cuando somos incapaces de alcanzar nuestros objetivos, nosotros llamamos al Jabbar para que nos asista, ¿no? Él es quien arregla los asuntos de toda la creación. Es decir, que si un esclavo de Allah subhanahu wa ta'ala no tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos, Él le da los medios, porque Él es Al-Jabbar. Él le da la capacidad y provee con los recursos para alcanzar lo que los seres humanos necesitan. Entonces, es importante que nosotros entendamos por qué Allah obliga a la creación. Él obliga a la creación por su propio bien, porque Él conoce lo que es mejor para la creación, ¿no? Él es el más grande, Él tiene esa autoridad sobre nosotros, lo cual nos hace entender que es necesario que nosotros nos sometamos a la voluntad de Allah, porque Él es Al-Jabbar. Y tercero, tenemos esa esperanza que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, es porque Él es Al-Jabbar. Él arregla nuestros asuntos, pero también si hay algo que no se da como nosotros esperamos, también es porque Él es Al-Jabbar. Porque Él obliga, Él compele las cosas para que se den de la forma como es mejor para su creación basada en su sabiduría. Todos los atributos de Allah son fuente de khair, son fuente de bien. De pronto la palabra obligar tiene un significado negativo como seres humanos, porque así lo vemos nosotros desde el punto de vista de la creación. Pero desde el punto de vista de lo divino, de la supremacía divina, cuando Él obliga a su creación a algo, es para el bien de su propia creación. Entonces, es bueno que Allah subhanahu wa ta'ala nos obligue porque nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de las circunstancias no es completo, no es 100% correcto. Nosotros tenemos una visión muy parcial de las cosas. Entonces, el hecho de que Él sea Al-Jabbar es algo que nos debe dar confianza y tranquilidad, saber que Él está siempre arreglando nuestros asuntos. Ahora, ¿cuál es la diferencia del atributo Jabbar cuando aplica para Allah y cuando aplica para los seres humanos? Bueno, primero que todo, cuando hablamos de los atributos de Allah, tenemos que saber que esos atributos son inherentes, son parte de su esencia, ¿no? Los seres humanos adoptan atributos a lo largo de la vida. Entonces, cuando Jabbar es utilizado para describir a las personas, tiene un significado negativo. ¿Por qué? Porque los seres humanos no tienen el derecho de ser tiranos, ni de oprimir, ni de obligar a la gente, ¿no? Si Jabbar se utiliza para los humanos como aquel que restaura, como aquel que arregla, también tiene un significado negativo, porque implica que utilicen la fuerza y la opresión para arreglar los asuntos de otra creación.
Y entonces, un ejemplo pues muy común es el de los gobiernos. Los gobiernos tiranos u opresores son aquellos que intentan, en su manera de pensar, arreglar la situación de las personas forzando a la gente de alguna manera. Y esto es negativo, ¿no? Eso es completamente negativo. Nosotros no podemos obligar a las personas ni siquiera a hacer el bien. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, la ikraha fid din, no hay compulsión en la religión. Yo no puedo obligar a nadie a ser musulmán. Yo no puedo obligar a nadie a rezar. Yo no puedo obligar a nadie a ayunar. Y si yo hago ese acto y la obligo a esa persona, la amenazo para que haga eso, eso es un acto de opresión. Ahora, sé que lo que yo estoy llamando a esa persona es algo bueno, pero esa persona, para que haga esos actos del bien, tienen que nacer de ella misma para que tengan un valor, porque obviamente una persona que rece para que los demás lo vean, pues es una oración que no tiene validez ante Allah subhanahu wa ta'ala, a menos que él decrete lo contrario, ¿no? Entonces, obligar a una persona va en contra de la naturaleza del ser humano y no funciona, ¿no? Funciona más el hecho de que llamemos a las personas, pero sepamos que la guía siempre está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala y que no es bueno obligar a las personas. No podemos llamar a las personas al bien, aconsejarlas, motivarlas. Pero la opresión, la obligación, la tiranía es algo que no le hace bien al ser humano y no es bueno que el ser humano tenga estas actitudes. Ahora, cuando utilizamos el atributo Jabbar para describir a Allah subhanahu wa ta'ala, quiere decir que Él arregla los asuntos, pero Él no utiliza la opresión. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto de la creación. Entonces Él no utiliza la opresión con algo que es suyo, ¿no? Él lo hace de manera, pues, positiva. ¿Por qué? Porque el atributo de Jabr o Jabbar no es parte de la naturaleza, es como Mutakabbir, ¿no? El atributo de Mutakabbir no le queda bien al ser humano, de hecho tiene una connotación negativa. El atributo de Jabbar, también como el Mutakabbir, es algo que solo se adapta bien a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos abd, somos siervos de Allah, somos esclavos de Dios. Entonces, la soberbia o el atributo de Mutakabbir y el que obliga o el que quiere restaurar a la fuerza, como el caso de Jabbar, son dos atributos que solo tienen un significado positivo cuando se refieren a Dios, pero no tienen un significado positivo cuando se refieren a la humanidad. Cuando se refieren a la humanidad, implican algo que va en contra de los derechos de la humanidad. Nadie puede obligar a los demás. Nadie puede forzar a los demás. Hacerlo es una violación de los derechos humanos y también de los derechos de Dios, porque Dios no nos ha dado esa autoridad, ¿no? Entonces, con esto culminamos la explicación del nombre Al-Jabbar y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sea Jabbar en nuestros asuntos, que arregle nuestros problemas, que verifique nuestros corazones, que verifique y arregle nuestra fe, ¿no? Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe siempre por el camino correcto, nos ayude a entender sus atributos y nos ayude a llamarlos por esos atributos para obtener beneficios que se derivan de cada uno de ellos. Con esto culminamos. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.